Me avisa. Hola, buenos días, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. De verdad es un placer para mí estar hoy acompañándolos. Gracias también al pastor por la invitación que me ha extendido y gracias por este tiempo y esta oportunidad. Quiero aprovechar este tiempo para agradecer por sus oraciones y por invitarme también a compartir este tiempo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a estar compartiendo hoy, gracias a Dios, para las madres. El pastor me pidió el favor que compartiera algo por el Día de las Madres, entonces en esta mañana vamos a estar aprendiendo algunas cosas que en la palabra de Dios podemos encontrar. Y para eso quisiera invitarle a que vayamos al libro de Tito, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Nos vamos a estar centrando en el versículo 3 al 5, pero vamos a leer estos anteriores. Antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo de Dios para que nos hable en esta mañana. Padre, muchas gracias, te damos por este tiempo, gracias por esta oportunidad y gracias Dios por la Iglesia Nueva Jerusalén, por el pastor Timoteo, gracias también por darme esta oportunidad hoy de compartir estas verdades de tu palabra. Ruego que sea tu Espíritu Santo quien nos esté enseñando, Señor, en este tiempo, que sea Él quien nos esté guiando, que sea Él quien nos hable a la necesidad que hay en nuestros corazones y que pueda ser de bendición tu palabra y pueda crecer y dar fruto a 100 por 1. Toma mis palabras, que no sean mías, sino tuyas, oh Señor, y cada corazón de nosotros, Señor, esté dispuesto para aprender de ti en esta mañana. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios, enseñanza de la sana doctrina, en Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, no sé si muchas veces como mujeres y que no ejercemos algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, sentimos que no hacemos nada o que no tenemos ninguna responsabilidad delegada o que no, eso ya es de los líderes o de los hombres solamente, o nosotras no tenemos, o bueno, yo no soy ni ujier, ni diácona, ni cosas así, entonces no tengo nada que hacer. Y no es así. Vamos a aprender a través de la palabra de Dios que como mujeres, independientemente de si tenemos un liderazgo o no, un liderazgo formal dentro de la iglesia, sí tenemos un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Y por eso en esta mañana el tema que quisiera compartir con cada una de ustedes y con todos es maestras del bien. Maestras del bien. Y vamos a estar aprendiendo cuál es el carácter y el ejemplo de una maestra del bien y cuáles son las características que debe tener una maestra del bien. Inicialmente quisiera hacer un poco de contextualización sobre el libro de Tito. Esta carta de Tito fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 63 y 66 aproximadamente y hace parte de un grupo de epístolas denominadas epístolas pastorales por el contenido que tiene sobre los principios del trato pastoral y también el trato en la iglesia, del cuidado pastoral y el cuidado en la iglesia. Entonces, las cartas que hacen parte de estas cartas pastorales está Primera, Segunda de Timoteo y Tito, que es la que parte de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El apóstol Pablo escribió esta carta a Tito, quien era un gentil. En Gálatas 2:3 podemos leer cómo el apóstol aclara y dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces vemos que era una persona griega, convertido en el ministerio de Pablo. En Tito 1:4 dice Tito, verdadero hijo en la fe. Entonces el apóstol Pablo fue su padre espiritual y
también al parecer estuvo acompañando a Pablo y a Bernabé en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, cuando había una disertación entre si los gentiles debían circuncidarse o no. Al parecer Tito también lo estuvo acompañando. Entonces el apóstol Pablo sabemos que hacía varios viajes misioneros y fundaba iglesias en diferentes lugares. Una de esas la fundó en Creta, que fue en donde designó a Tito y lo dejó encargado a fin de que desarrollara los dones de administración para que pudiera consolidar la obra allí. Luego le da instrucciones y le envía esta carta con instrucciones claras sobre cómo desarrollar el liderazgo en la iglesia y que la sana doctrina de Dios creciera. Entonces, en esta carta trata 4 puntos importantes. Primero, cuáles son los requisitos de los ancianos que quieren liderar en la iglesia. Y luego en el capítulo 2 habla sobre cuáles son las características de un maestro del bien, como en este caso quisiera compartir con ustedes. En el capítulo 2, si lo leemos completamente, él apunta a 4 grupos de edades o a 4 diferentes grupos. Uno de ellos son los ancianos, los hombres. Luego en el versículo 3 al 5 habla a las ancianas. Y luego en los versículos 6 al 8 habla a los jóvenes. Y luego sigue hablando a los siervos, porque en ese tiempo había esclavitud en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo le da indicaciones a Tito de cómo debe ser el liderazgo de él y cómo debe formar nuevos líderes y cómo debe enseñar en la iglesia y cómo este liderazgo debe ser efectivo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea efectiva, para que se enseñe la sana doctrina de Dios y para que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal. Y ese es el objetivo por el cual también se nos escribe a nosotras las mujeres, porque hacemos parte del cuerpo de Cristo y porque tenemos la responsabilidad también de ser maestras y enseñar, no solo con nuestras palabras. Incluso el apóstol va más allá de las palabras de la mujer, no solamente hablando. Él apunta al carácter y a la actitud que cada una de nosotras como mujeres debe tener dentro de la iglesia para poder enseñar a otras mujeres también a crecer en la sana doctrina de Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar y analizar cuáles son el carácter de una maestra del bien, el carácter y el ejemplo de una maestra del bien. Y si, como leímos en los versículos 1 y 2, primero el apóstol le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, tú, lo que vas a decir y lo que vas a hacer que sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Luego le dice, a los ancianos les vas a enseñar a que vivan de una manera que sean sobrios, prudentes, que sean sanos en la fe, también en el amor y en la paciencia. Y luego dice en el versículo 3, a las ancianas a sí mismo. En otra versión dice así mismo a las ancianas, y es como diciendo, bueno, así como les vengo diciendo a los ancianos, a los hombres, ustedes no crean que se salvan, mujeres, ahora a ustedes también les corresponde hacer esto. Y empieza a mencionar de qué manera debe ser el carácter de una mujer maestra del bien. Y empieza diciendo que sean reverentes en su porte. Y si podemos anotar o ver qué significa esta palabra de reverente, viene del griego hieroprepos, que significa comportarse con santidad. Es decir, que el apóstol Pablo está pidiendo a Tito que enseñe que las mujeres ancianas deben vivir y comportarse de una manera reverente, o sea, en santidad, vivir en santidad, de una manera que honre a Dios. ¡Wow! Tenemos una responsabilidad grande, es vivir de una manera que honre a Dios y que sea en santidad. Si podemos leer en Levítico capítulo 19, versículo 2, dice,
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová vuestro Dios. El llamado que se nos hace desde el Antiguo Testamento, y Dios nos dice, es que debemos ser santos porque Dios es santo. Además que este término de reverentes o de la manera de comportarse en santidad o como sacerdotisas del templo de Dios. Y si podemos leer allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, también se nos habla, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos sacerdotisas del reino de Dios, somos sacerdotisas del templo de Dios. Y como tal debemos comportarnos para vivir en santidad, viviendo en reverencia, de una manera que honre a Dios. Colosenses 1:22 dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. El propósito de Dios es que nosotros, todo su pueblo, su iglesia, vivamos en santidad. Y aquí en Tito se hace un llamado especialmente a la mujer para vivir de una manera reverente en su porte. Y cuando habla de su porte podríamos imaginarnos a estar bien bonita, bien arreglada, y eso hace parte de, como la mujer de Proverbios, que está adornada y bien arreglada. Somos templo del Espíritu de Dios y debemos cuidarnos. Y sí hace parte de estar bien también físicamente, pero el apóstol Pablo siempre apunta más allá, o Dios apunta siempre más allá. Y Dios no solamente está hablándonos de nuestro físico, sino de una reverencia en nuestra conducta, en nuestra manera de comportarnos. Hay una versión en la Biblia textual y también la Nueva Traducción Viviente habla de reverentes en su conducta. Y miren, ya nos explica un poco más de qué es lo que quiere decirnos Dios. Quiere que vivamos de una manera reverentes en nuestra conducta. Es decir, según el diccionario, la definición que nos da de conducta es lo que está relacionado a la forma de comportarse. Dios está hablándonos de que cada una de nosotras y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos vivir de una manera reverente en la forma en que nos comportamos, en los diversos ámbitos de nuestra vida, de la forma como hablamos, en la forma como actuamos, nuestras acciones, las acciones que nosotros desarrollamos frente a los estímulos que recibimos. Todo debe ser en santidad. ¿Sí? Si alguien nos dice, nos grita y nos trata mal, ¿de qué manera vamos a responder a ese estímulo? Si alguien nos trata de una manera que nosotros ni siquiera entendemos y nos oprime y nos sentimos maltratados, ¿de qué manera vamos a responder a ese estímulo? ¿Vamos a responder en santidad? ¿De qué manera va a ser nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar? ¿Será que si todos hablan de esa manera vulgar o grosera o X manera, yo también voy a hablar de esa manera? ¿Soy reverente en mi porte, en mi conducta, en mi manera de actuar? Es lo que la Biblia nos está diciendo en este momento. Y dice también los vínculos, de qué manera establecemos los vínculos también con las demás personas. ¿Son vínculos en santidad o son vínculos que estamos estableciendo con una segunda intención? Todo eso lo está abarcando la palabra de Dios porque quiere que vivamos de una manera que sea reverente en nuestra manera de actuar, en nuestra conducta. En segundo lugar, y en el versículo 3 sigue diciéndonos, no calumniadoras. Si podemos entender en la palabra de Dios, muchas veces se ataca a la calumnia. Si podemos leer en Proverbios 10, 18, dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La Biblia nos habla de que la calumnia es mal. Y si podemos ver en el griego, la
palabra calumnia viene del griego diabolos. Y ya no tiene más explicación que hacérsele a ese término, ¿verdad? Lo podemos entender claramente que es diablo. Calumnia es del griego diabolos y significa diablo. Es una de las palabras que se utiliza para señalar o para hablarnos del diablo, del enemigo. Y cuando nosotras nos convertimos en calumniadoras, y la palabra calumniar, según el diccionario, es atribuir falsamente a una persona un hecho o una palabra, ¿sí? Hablar algo falso contra alguien, eso es calumniar. Cuando nosotros caemos en esto, estamos haciendo el papel del diablo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando nosotras empezamos a calumniar, y me llama mucho la atención cómo en la Biblia textual y también en la Nueva Traducción Viviente no habla solo de calumniar, sino dice no adictas al chisme, dice no adictas al chisme. O sea, la calumnia es chismear, es levantar un falso testimonio contra alguien. Cuando nosotras nos volvemos adictas al chisme y empezamos a calumniar a otros, estamos haciendo la obra de Satanás. ¡Wow! ¡Qué peligro! Sabemos que Satanás es el calumniador, el diablo, el que nos acusa todo el tiempo. Desde el principio de la Biblia lo vemos en su rol. En Génesis 3, si podemos ver, inició calumniando a Dios, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho, ya, iniciando. Calumnió la verdad de Dios. Y a través de toda la Biblia lo vemos calumniando y levantando falsedades y acusando a los hijos de Dios. A Job, cuando llega y le dice a Dios, quítale todo lo que tiene y vas a ver si no peca y se levanta contra ti. Incluso en Apocalipsis, si podemos leer, al final de la Biblia lo vemos todavía cumpliendo su trabajo de calumniador. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Siempre está haciendo su trabajo. Cuando nosotras como mujeres empezamos a calumniar, a ser esclavas del chisme, ay, que mira, imagínate que fulanito hizo esto, oye, si supieras, ¿sabes lo que pasó? Ya estamos cayendo en el trabajo del enemigo, del diablo. Acuérdense que viene del griego diabolos, que significa diablo. Cuando nosotras empezamos a calumniar y a chismear, entonces estamos siendo unas diablas que estamos calumniando y difamando a nuestros hermanos. Esta palabra, esta actitud de nuestra vida debemos erradicarla. Y la Biblia nos dice, no calumniadoras, no seamos calumniadoras. La calumnia destruye la iglesia, la calumnia destruye los hogares, destruye nuestra familia, destruye nuestras amistades, destruye nuestras relaciones. Incluso nos destruye a nosotros y destruye nuestra relación con Dios. Por favor, amados hermanos, amadas hermanas, tengamos cuidado y hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Evitemos caer en la calumnia, en el chisme. Pero el apóstol no se detiene ahí y dice que no sean también, si me siguen conmigo en el versículo 3, no esclavas del vino. En Efesios 5:18 se nos invita a no embriagarnos con vino. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, la invitación de Dios es a no embriagarnos con vino, porque el estar borracho es como estar embotado y no ser dueño de sí mismo. Cuando uno está borracho no tiene control de sus acciones ni de sus pensamientos. El que no habla, habla. El que no se ríe como loco y no sabe por qué, no sabe ni lo que hace ni lo que dice.
porque está borracho, porque no es dueño de sus propias acciones. Entonces el apóstol nos está enseñando y nos dice que no sean esclavas del vino, que no se dejen llevar por la bebida y por sus pensamientos, sino que es lo contrario de estar borracho es ser sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? Es ser moderado, es una persona que tiene control propio, que tiene dominio de sí. En Primera de Timoteo, podemos leer Primera de Timoteo 3:11, como también se le da indicaciones sobre las mujeres y dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, una vez más, sino sobrias. Una mujer que tiene control de sí misma, fieles en todo. El llamado de la palabra de Dios a nosotras es que en vez de andar queriendo estar detrás del chisme y detrás de la bebida que no edifica, sino que destruye la familia, el hogar, la iglesia, mi vida y mi relación con Dios, yo debo ser sobria, control de mí misma, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis actitudes, de la manera como respondo a los estímulos que otros me hacen, sean buenos o sean malos. Y si me tratan mal, responder con amor como Cristo lo haría. Reflejar el carácter de Cristo es mi responsabilidad como mujer. Luego dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Tito, maestras del bien. Si vivimos de esta manera como hijas de Dios, que reflejamos el carácter de Cristo, podremos ser unas maestras del bien. Ese es el carácter de una mujer que puede ser una maestra del bien y que no necesariamente tiene que tener un liderazgo formal dentro de la iglesia. Recuerden que tenemos un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, sin importar si estamos todo el tiempo sirviendo en el templo. Siempre tenemos ese liderazgo y la responsabilidad de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que ella nos está diciendo. Pero no termina ahí. Luego que nos dice, bueno, sean unas maestras del bien, viviendo de esta manera, es impresionante ver cómo se da la responsabilidad a las mujeres para enseñar la sana doctrina con su carácter, sin necesidad de hablar, sino su carácter tiene que reflejar la sana doctrina de Dios. Y esto para las mujeres ancianas, pero no exime a las mujeres jóvenes. Pero luego en el versículo 4 sigue diciendo, bueno, tu responsabilidad, mujer adulta, no termina ahí, sino que tienes la responsabilidad de enseñar la sana doctrina con tu carácter a las mujeres más jóvenes. Tienes que hacer o mostrar a través de tu ejemplo y de tu carácter que las mujeres, otras mujeres que vienen detrás de ti, que te están viendo y que te están mirando, también puedan reflejar el carácter de un verdadero hijo de Dios. ¡Wow! Tenemos gran responsabilidad, amadas hermanas, como mujeres adultas que tienen mucha sabiduría de muchos años y como mujeres jóvenes, como mujeres adultas de enseñar y de reflejar el carácter de Cristo, como mujeres jóvenes de obedecer y ver cómo lo hacen estas mujeres que han crecido en Dios, pero también reflejar el carácter de Cristo. Es impresionante, es interesante que Dios quiere que como sus hijas seamos de verdad como Cristo, que reflejemos ese carácter de Él. Y entonces dice, la mujer adulta enseña a la mujer joven a que puedas amar a sus maridos y a sus hijos. Y ahí nos menciona 6 cosas esenciales para vivirlas. Y luego nos explica por qué quiere que vivamos esas cosas. Pero primero vamos a ver cuáles son esas cosas esenciales que toda mujer también debe vivir para agradar a Dios y para bendecir a otros. En primer lugar, amar a sus maridos y a sus hijos. La prioridad de una mujer y de una esposa es su casa, es amar a su esposo y amar a sus hijos. No está bien que una mujer descuide su hogar
y descuide el amor por su esposo y el amor por sus hijos por estar pendiente de otras cosas. Y en esto la Biblia no quiere decir que no podamos trabajar. La Biblia no está diciendo la mujer no va a trabajar en otra cosa que no sea estar en su casa. No. La Biblia nos está pidiendo, nos está diciendo que tenemos que amar a nuestros esposos y a nuestros hijos, porque de esta manera nosotros vamos a estar edificando nuestro hogar para que la sociedad también crezca dentro de lo que es la sana doctrina. Miren, sabemos que la familia es como la base de la sociedad y la mujer tiene la responsabilidad de que su familia sea su prioridad, amando a sus hijos, dedicando el tiempo que ellos merecen en sus tareas, en su comida, en su cuidado personal, en orar por ellos, en tantos aspectos para que la sociedad pueda estar estable, y también amar a su esposo, cuidarlo en cualquier cosa que necesite, no solo en lo físico, en lo espiritual, estar orando siempre por él, como esa ayuda idónea, apoyándolo, si le pasa algo, si le falta algo, si necesita apoyo emocional también. En todo eso somos responsables, y solo si amamos a nuestro esposo y a nuestros hijos es que podremos desarrollar nuestro rol como la Biblia nos está mandando. De otra manera nos vamos a cansar, de otra manera vamos a sentir que es injusto, porque nosotras, porque no ellos, etc. Pero si nos amoldamos al rol que Dios nos dice, entonces vamos a disfrutar y vamos a amar como la palabra nos manda. En segundo lugar, y en el versículo 5 dice ser prudentes. Y esto de ser prudentes es vivir sabiamente. La mujer tiene la responsabilidad y el llamado de parte de Dios a vivir de una manera sabia. Vivir sabiamente. Mujeres amadas, amadas hermanas, jóvenes, adultas y de todas las edades y hermanos. Tenemos que vivir sabiamente. Vivir sabiamente en prudencia, no alocadas. Por eso antes se nos habla de dejar el chisme, de dejar el trago si nos gusta, de dejar todo este tipo de cosas que no nos dejan reflejar el carácter de Dios, de ser reverentes en la manera en cómo nos comportamos, porque tenemos que vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada, y también la Biblia dice sabiamente para con los de afuera, para que cuando nos vean digan, verdad, ellos sí son hijos de Dios. Tercero, versículo 5 dice, dice castas. Y en otra versión habla de ser puras. Cada una de nosotras, joven, casada, casada, soltera, anciana, mayor, lo que sea, cada una de nosotras debe ser prudente, debe ser pura, casta en su forma de actuar y de pensar, debe ser una mujer pura delante de Dios, vivir en esa castidad también, espiritual, mental, física. Cuidadosas del hogar, habla el versículo 5, cuidadosas de su casa. El llamado a la mujer es a cuidar su casa y estar ocupadas en su hogar. Y una vez más, voy al punto, no es que el apóstol sea un machista y que esté diciendo la mujer no puede salir a trabajar nunca. No. La palabra de Dios y el apóstol Pablo nos está diciendo es que debemos en prioridad, la prioridad de una mujer como esposa, como madre, como hija, como mujer es cuidar y tener cuidado de su casa, de su hogar, de su familia, ¿sí? Si somos hijas, cuidar a nuestra familia, la que Dios nos ha dado, nuestros padres y hermanos. Si somos casadas, cuidar a nuestros esposos y nuestros hijos. Es que eso sea nuestra prioridad, no como comúnmente vemos hoy, que se relega a la mujer a trabajar y trabajar y trabajar, y súper cansada, cuando llega al hogar le paga a una tercera persona para que haga el rol que ella debería hacer, y ahí estamos descuidando nuestro hogar, ya no estamos dándole la prioridad, y al descuidarlo pues nuestro hogar se puede caer. Pero
sí trabajar y trabajar en el hogar sin descuidar nuestro trabajo del hogar. Y si quieres dedicar 100% a trabajar en tu hogar también, pero hacerlo como Dios demanda que lo hagas. Porque puede que estés todo el tiempo también en tu casa, pero tampoco le estés dando la prioridad, sino tal vez solamente viendo televisión o pendiente de otras cosas que no agradan a Dios y estamos descuidando la edificación de nuestro hogar. Entonces siempre es mantener el equilibrio. La Biblia no se va a los extremos, siempre nos manda y nos guía a vivir en el equilibrio de lo que Dios demanda. Recordemos que la mujer sabia es la que edifica su casa, pero la que es necia la desbarata con sus manos. Entonces se nos llama a ser sabias, a vivir en pureza, a ser cuidadosas del hogar, cuidar de nuestro hogar, como la mujer de Proverbios también lo hacía. Era una mujer trabajadora, pero que también estaba pendiente de su casa. Dice en el versículo 5 también, buenas, y en otra versión habla de ser bondadosas o hacer el bien. Somos llamadas a hacer el bien, a ser bondadosas, a bendecir a otros, a los necesitados, igual que la mujer de Proverbios. Y miren que no está tan alejado, porque la Biblia es una sola y habla una sola verdad. Tenemos que ser bondadosas. A veces como mujeres es muy fácil cerrarnos y nos centramos solamente en nuestra familia, mis hijos, mi esposo o las personas que conozco, y nos olvidamos de que hay otras personas también que están necesitadas. Pero aquí en Tito dice que sean buenas o bondadosas, que hagan el bien, o sea que no descuidemos nuestro hogar, pero que tampoco descuidemos a las otras personas que también necesitan recibir bondad para que puedan conocer a Dios, porque el Evangelio habla a través de nuestras acciones también. Y en el versículo 5 nos sigue diciendo, sujetas a sus maridos. Y a veces sujetas a sus maridos es como un dolor de muela, podríamos decirlo, porque que tengo que estar sujeta, y a veces lo hemos malinterpretado y entonces decimos, no, que el apóstol fue un machista o que no sé qué, o no sé qué cosas nos podemos inventar, ¿verdad?, en nuestra cabeza. Pero cuando la Biblia nos habla de ser sujetas a nuestros maridos, como también en Efesios 5:22 se menciona, y en Colosenses 3:18, hay que estar sujetos o sometidos. Sujetarse, este sometimiento es algo mutuo. No es solamente la mujer, es el hombre y la mujer, ambos deciden someterse en obediencia a Dios. Porque Dios dice que el hombre debe tomar el liderazgo y la mujer debe estar sujeta a su marido. Entonces los dos, en obediencia a Dios, se someten mutuamente a Dios, a su obediencia, y cumplen el rol que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y así fluye de manera hermosa. No es que la mujer tiene que estar esclavizada, subyugada y no puede decir nada, y el esposo le dice, ¿te gusta esto? Y lo que tú digas. No es lo que la Biblia nos está llamando a hacer, sino que nos está diciendo no seas rebelde, que te quejas por todo y que contradices en todo lo que el líder, que es el esposo, dice, sino que más bien de manera voluntaria decides someterte a él por amor a Dios, en obediencia a Dios. Y eso demuestra madurez. El someterse al esposo demuestra madurez en la mujer, en el carácter de una mujer. Y es lo que la Biblia nos llama a hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué hacer todo esto? Entonces dice en el versículo 5, parte B, al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! Miren la responsabilidad que tenemos. Al cumplir todo esto, al hacer todas estas cosas como mujeres, estamos haciendo que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que la palabra de Dios no sea puesta en desprecio por la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios no va a decir, si ese es evangélico yo soy más. O no va a tener que decir, no, yo para qué voy a la iglesia si ellos son peores que yo. O para qué, y miles de excusas que sacan en base a nuestro mal testimonio.
Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no va a ser blasfemada, sino que más bien va a ser puesta en alto y va a ser una prueba fiel de que lo que nosotros predicamos o lo que nosotros profesamos es verdadero y está de acuerdo a la palabra de Dios, y también va a ser atractivo para las personas que no conocen a Dios. O sea que, aparte de que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro hogar y de ser maestras del bien para que otras mujeres crezcan, también tenemos la responsabilidad de que otros que no conocen a Dios también puedan llegar a los pies de Cristo. ¡Wow, amados! Tenemos grandes responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, ya para concluir, quisiera que recordemos estas cosas. La mujer mayor tiene mucho que aportar en la iglesia, así no esté en un puesto de liderazgo muy alto, tiene mucho que aportar con su carácter, con su sabiduría. Podemos aprovecharla y enseñar a la mente de mujeres jóvenes que se vienen levantando con nuestro carácter, enseñarlas como maestras del bien. Pero la mujer joven también tiene la responsabilidad de escuchar y obedecer el ejemplo de esas mujeres ancianas. Y aunque en los versículos 4 y 5 parece que está hablando solamente a las mujeres jóvenes, tenemos que recordar que las mujeres ancianas no están exentas de esto, sino que al contrario, como son maestras que vienen enseñando y formando a otras, quiere decir que ellas ya han vivido esto, y por eso las jóvenes están viviendo de esa manera, porque han visto el ejemplo en las mujeres mayores. Entonces, podemos así cerrar este tema de maestras del bien, y es que la mujer tiene marca un tono hermoso en el hogar, marca una nota hermosa en el hogar, ya sea que trabaje fuera de casa o en la casa, pero la mujer tiene esta responsabilidad y marca este tono hermoso en el hogar para que llena de gracia el hogar, llena de vida el hogar también. Y si lo descuida y no se preocupa por su hogar, entonces va a ser de destrucción y tristeza para la sociedad y para su propia vida. Entonces, amadas, es invitarnos la palabra de Dios en Tito a que vivamos el carácter de un verdadero hijo de Dios, a un hijo de Dios que refleja la sana doctrina y que la vive, y que otros pueden verla y también vivirla, y ser unas maestras del bien desde donde estemos, en el hogar, en nuestro trabajo, en la casa, en la cuadra, en donde estemos, ser unas maestras del bien, incluso sin palabras, con nuestro carácter. Dios les bendiga, les amo mucho, estoy contenta de acompañarles, y gracias también por esta oportunidad de compartir esta corta palabra del Señor. Estoy saludándolos desde acá, desde Payson, donde está Alfonso Rodríguez, el pastor Alfonso Rodríguez y Lili, así que saludos de todos ellos, saludos a ustedes, les amo mucho, les llevo en mi corazón y espero verlos pronto. Dios les bendiga, les quiero mucho.